¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenido y bienvenida a una nueva sesión del Cine Club. Esta vez para proyectar la película Persepolis. Persepolis es la adaptación de la obra de la misma codirectora y co-guionista, Marian Satrapi. Ella es una mujer iraní que ella es ilustradora, hizo este cómic, esta novela gráfica, que pues, en su momento sí que tuvo cierta repercusión, pero tuvo mucha más a partir de esta adaptación al cine. Y como decía, ella coescribió y codirigió esta adaptación, al mismo tiempo codirigida y coescrita por Vincent Paranov. Y es una película que habla sobre la infancia y la juventud durante varias décadas de una chica iraní, desde la Revolución Islámica hasta se prolonga pues, hasta la década de los 90. Es una película que habla, como decía, es autobiográfica, habla de la vida de esta chica, pero a partir de la vida de esta chica pues habla también de la historia durante esas décadas de Irán. Y sí que es una película que no es iraní, es una película francesa. Por lo que he visto ahora, la versión que vamos a proyectar es en español, pero la película en su versión original es en francés. De hecho, a la hora de la película, bueno, recibió el premio del jurado en el Festival de Cannes, algo poco frecuente para el cine de animación, y el gobierno iraní envió una carta al festival pidiendo que no la proyectaran. Es verdad que el Festival de Cannes tiene una larga trayectoria exponiendo trabajos de cineastas iraníes. Abbas Kiarostami, Asghar Farhadi, e incluso este último año el ganador este año de la Palma de Oro ha sido Jafar Panahi, que es un cineasta que todo su cine es un cine clandestino, que todo gira en torno a la vida en Irán y, bueno, de hecho él fue detenido por el gobierno iraní y 3 años después salió del encarcelamiento por una huelga de hambre, pero durante todo ese tiempo él sigue haciendo películas con las mismas temáticas. Entonces, no todos estos cineastas tienen esa relación tan conflictiva con el gobierno iraní. Por ejemplo, Asghar Farhadi, que ahora mismo es como, seguramente como el mayor exponente del cine iraní. Yo recuerdo por alguna charla que acudí suya que no era especialmente crítico, pero bueno, pues es interesante para hacerse una idea de cuál es la situación de los cineastas en Irán, como decía, con una larguísima trayectoria pues en el mundo del cine. Y bueno, poco más. Después, cuando hagamos el coloquio sobre la película, pues creo que como es la única película que se va a programar dentro de este ciclo, que es de animación, pues puede ser interesante el hacer referencia a particularidades o, bueno, enfocarnos un poco aparte de la temática y la adaptación, hablar sobre la novela gráfica y la película, pues también creo que puede ser interesante mencionar aspectos concretos de la animación y de otros tipos de animación, la visión que tiene la autora sobre la animación y bueno, pues para lo que surja más adelante. Así que nada, espero que disfrutéis de la película y nos vemos luego. Muchas gracias. Hola. Uy, está muy girado esto. Bueno, pues tenía apuntado algunas cosas que quería comentar sobre la película, no me voy a extender mucho y luego pues, damos pie a pues, un debate o lo que surja. Lo primero que quería traer a colación era las palabras de la misma directora de dónde surge la idea de hacer este cómic en un primer lugar. Y ella lo que comenta es que era como una respuesta a la imagen que le daba la sensación en el 84 y en el 94, cuando respectivamente ella va a Viena y a París, de la imagen que se tiene en Europa de Irán.
creía que se tenía una visión pues, maniquea y parcial, y ella es consciente de que la suya lo sigue siendo. Al final ella también, bueno, en la película aparece como su contexto es muy concreto, ella viene de una familia de clase alta, progresista, etcétera. Pero aunque siga siendo una visión parcial de Irán, sigue siendo otra visión. Y al menos quería contribuir de esa forma a la hora de plantear esta novela gráfica. Em, a mí lo que me gusta tanto de esta peli es la facilidad con la que se mueve entre distintos tonos y cómo pasa de ser una película a momentos didáctica, a otros trágica, cómica, la cantidad de registros en los que se mueve de una forma tan elegante, a mí es lo que más me gusta de esta película. Entiendo que a la hora de escogerla en el ciclo, aparte de intentar traer una película que fuese una película porque esté representada también la animación por los distintos géneros, desde luego una película que han pasado los años y se sigue considerando como una de las grandes películas de animación, al menos del siglo XXI. También porque, bueno, a la hora como comentaba, es una película que sí que habla sobre Irán, pero que es una película francesa, de una producción francesa. A la hora del tema de adaptaciones y de las novelas gráficas en el cine, Persepolis sí que está considerada como una de las grandes novelas gráficas, pero digamos que hoy en día no hace falta reivindicar la novela gráfica o el cómic porque sí que está como muy valorado a nivel cultural, no necesita esa reivindicación. Pero me parecía interesante el mencionar que justo este año ha ganado una novela gráfica el premio Pulitzer, que no ganaba una novela gráfica desde hace 33 años con Maus. No sé si Maus, a lo mejor sí que os suena, sobre el Holocausto. Y ahora este mismo año ha vuelto a ganar el premio Pulitzer, una novela gráfica que se llama Alimentar a los fantasmas, que curiosamente es una autobiografía, y la autora habla sobre varias décadas de la historia de China, la historia reciente de China, a través de su historia familiar. O sea que he pensado que tiene muchas reminiscencias con esta otra obra y bueno, pues en qué punto estaba quizás de consideración la novela gráfica entonces, por los años 90, que fue cuando se publicó la novela gráfica, la película es del 2007, y en qué punto está ahora. En el mismo caso de la novela gráfica en España, yo creo que sí que hubo precisamente un salto en la consideración que se le tenía, coincidiendo con la adaptación cinematográfica que tuvo esa misma obra, que fue Arrugas, de Paco Roca. No sé si alguien ha leído el cómic o al menos ha visto la película, pero en España ocurrió un poco parecido. Fue como una película de animación que tuvo una consideración como cine de animación para adultos que quizás no se había tenido hasta ese momento, y yo creo que jugó un papel pues similar al que pudo jugar esta película en el momento en el que se estrenó. También con la actualidad con la que está ahora mismo Irán, desgraciadamente, me parecía curioso que justo el año posterior a esta película, en el 2008, hubo otra película de animación que tuvo mucha repercusión a nivel internacional en el mundo de festivales, que fue la película Vals con Basir. No sé si os suena, de un director israelí, Ari Folman, que trata con una técnica de animación diferente, la rotoscopia. Ahora hablaré sobre los distintos tipos de técnicas de animación, pero habla sobre los remordimientos de unos soldados dentro del contexto de la guerra del Líbano después de la masacre a un refugio de palestinos. Entonces me parecía curioso que justo el año posterior a esta película, una película también súper interesante para quien le pueda interesar el echarle un vistazo. Y bueno, quería mencionar algunas de las películas, algunos de los rasgos distintivos para mí de esta película, y en palabras de la autora,
lo que he podido ver y escuchar que ella hace mención, algunas cosas que me parecen curiosas. Y algunas de ellas, por ejemplo, hace alusión a el porqué del uso del color en la película. Comienza y acaba en un momento actual, ¿no? Toda la película bueno, hay esa elipsis, ese flashback para contar toda la historia familiar. Y ella lo que menciona es que, bueno, para mí particularmente tiene el hecho de que haya color directamente ya te sitúa muy bien en qué línea temporal está la película, porque hay un momento a la mitad de la película en la que vuelve a esa línea temporal actual. Pero la directora dice que el hecho de emplear el color tiene más que ver con esos colores vivos, con representar la soledad que ella misma sentía, porque dice que al escribir el libro, ella escribió el libro en los 90, en la novela gráfica, pero a la hora de rodar la película, en París, en el exilio, para ella sí que sentía una extraña nostalgia y un sentimiento muy fuerte de soledad. Y lo que ella menciona es que esos colores vivos que emplea al principio y al final de la película tienen que ver con ese sentimiento de soledad. Me parece curioso porque en principio es como no sé si yo personalmente identificaría como esos colores vivos como un sentimiento de soledad, pero me parece interesante mencionar la intención de la autora. Otros elementos de la película, en cuanto tengo algún fragmento para mostrar a la hora de hablar sobre ello. La película tiene algo que es que toda la película está contada desde el punto de vista de ella, de la autora. Y en las partes en las que ella es una niña, a la hora de hablar sobre la historia de Irán, lo hace con esta estética a veces como de teatro de marionetas, o me parece interesante el cómo, sin salirse de ese punto de vista en función de la edad que tiene la protagonista, es capaz de contar cosas muy complejas y algunos recursos que utiliza. Aquí pongo un fragmento muy pequeño para que recordéis algunos de esos momentos. N'importe quoi. La maîtresse... Tout ça, c'est ce qu'ils disent. Moi, je vais te raconter comment ça s'est passé. La vérité, c'est qu'il y a 50 ans, le père du Shah, qui était alors officier, voulait renverser l'empereur Kadjar pour instaurer une république. Je ferai comme Atatürk. Je moderniserai ce pays et je ferai une république. Mais les Anglais avaient eu vent du projet. Et un jour... Bonjour. Pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur? Moi, empereur? Bien sûr, c'est mieux que président. Más adelante, en la película, conforme ella va creciendo, esa información que le sigue llegando por parte del mundo adulto se filtra y para mí es como sutil la diferencia porque no es exactamente como este teatro de marionetas, pero sigue teniendo algo infantil del cuento, de cómo se le narra esa a veces cruda realidad a un niño. Pero me parece que hay una progresión con la edad sutil que es... Du Shah me recherchait. En este momento, cuando el tío le habla de su exilio, J'ai traversé la rivière Arras à la nage et je suis arrivé en URSS. Qu'est-ce que tu as fait après? Je suis allé à Leningrad. la película avanza un poquito, pero me parece que sí que es sutil la diferencia de cómo se muestra, cómo se le cuenta a una niña y ese paso como del teatro de marionetas, de una versión como muy, muy, muy simplificada a esta otra que es a través de esta estética como de cuento, me parece muy bonito. Y sobre todo he puesto este fragmento porque tiene un recurso que en el cine de imagen real se suele emplear menos. Solo directores como muy superdotados a nivel visual, como Park Chan-wook y sobre todo directores coreanos, o que sí que es como algo muy
bueno, a veces puede parecer como muy recargado o te puede desviar la atención de la trama por algo muy estético, pero que en el cine de animación puede hacer constantemente porque te lo permite y porque no en ningún momento te choca, que es algo que se suele llamar rima visual, que a la hora de transicionar de una escena a otra se hace a través de... lo vais a entender con la palabra rima visual, Pierre Arras à la nage, que es como et esta je suis ola arrivé en URSS. transiciona a esas sábanas de la niña. Qu'est-ce que tu as fait après? Esto es algo que se puede permitir el cine de animación con mucha frecuencia a la hora de hacer como estas transiciones pues mucho más ricas a nivel visual. Y la película tiene un montón de estos recursos a lo largo de la película. Aprovecho el que he puesto este fragmento en la versión original para mencionar que la propia autora del cómic y codirectora de la película es la que pone la voz en off en la narración. Digamos que no se oculta ella ni a la hora de esa autobiográfica y ella misma está en todas las partes del proceso de la película. Y personalmente sí que me parece una pena el que la película no se haya podido ver en versión original porque hay algo que... O sea, a la hora de defender el cine en versión original frente al cine doblado, hay algo que no se suele entender, que es en el cine de animación, ¿no? Puede parecer que el cine de animación está exento de por qué tendría ese valor extra que tiene el doblaje en la animación cuando sí que es evidente, ¿no? En una película de imagen real. Parte, para mí, de lo más relevante a la hora de defender la versión original en el cine de animación tiene que ver sobre todo cuando aparecen niños en las películas. Muchas veces en el cine de animación, ya sea porque es para público infantil o porque es para público adulto o porque es para un público mixto, aparecen niños en las historias y a la hora de doblar a esos niños, claro, cuando la película se dobla pueden ocurrir dos cosas. Frecuentemente son adultos poniendo voces infantilizadas. Otras veces son con niños, pero son con niños actores de doblaje. En las dos situaciones, la sensación es de algo muy impostado, algo muy artificial. Mientras que en las versiones originales, en cierto tipo de cine que se cuide mucho, como es este caso, esta película, las voces de los niños lo ponen propios niños. Y para no ponerles en la tesitura de tener que doblar algo como ya muy encorsetado, de ponerte en una sala de doblaje y con una pantalla que se está proyectando, tú hablar en el mismo tiempo y que se sincronice con la voz, lo que suelen hacer en muchas ocasiones es aprovechar la actuación de los niños para después pulir finalmente esa animación de las bocas y de la actuación. De forma que todo es mucho más natural, mucho más creíble y le da como una a mí al menos lo que me transmite es una ternura que no me transmite luego cuando escucho versiones dobladas de esa misma película porque siento pues, bueno, que hay un adulto poniendo una voz de niño o un niño actor. No me transmite para nada lo mismo. Creo que podría ser interesante traer a colación el tema sobre el cine de animación. Por ejemplo, en el caso de esta película, ella misma, la directora, a la hora de crear estas animáticas es en el cine de animación cuando el equivalente si digo storyboard, os suena, ¿no? Esto es como viñetas que se hacen a priori para luego tener como una guía visual de cómo se quiere rodar la película. Pues en el cine de animación, a veces en el cine de imagen real, no es necesario que las películas tengan un storyboard. Hay veces que sí tiene cierta complejidad porque se usan cromas, muchos efectos visuales, etcétera. Entonces eso pues facilita el que todos los técnicos de efectos especiales y tal puedan trabajar sobre la película muy planificada, como todos saben todo lo que va a aparecer y lo que en segundo término, en primer término, etcétera. Pero normalmente no es imprescindible. Hay gente que lo emplea, directores y directoras, y otros que no. Sin embargo, en el cine de animación es imprescindible. Lo que se hace es ese storyboard más complejo, que es que directamente ya se ponen las voces, no se anima, es decir, son imágenes sueltas.
pero se ponen las voces, se hace como un montaje, de forma que las películas se van dirigiendo y montando en paralelo. Y en ese proceso de dirigir y montar en paralelo, hay muchas veces que a la hora de hacer como ciertas acciones, para que tengan más credibilidad, pues se necesita actores que se muevan en el espacio, etcétera, y grabarlos con una cámara para luego poder reflejarlo en la animación para que sea más fluida, más natural. Y la propia directora era la que en muchas ocasiones dicen que hacía los roles de adultos, que ella misma hacía las acciones, etcétera, para dar ese énfasis de dirección que normalmente en imagen real puede permitirte tener con tus actores y tus actrices, pues ella misma hacía esas acciones para después retratarlas en la animación. Vale, más temas que pensaba que podrían ser interesantes de comentar. La película tiene muchas también como homenaje al cine de animación. No solamente hay algo que esto es mío, en realidad no lo he leído en ningún sitio, pero me parece como bastante evidente el homenaje. Et toi, c'est quoi cette tenue? C'est quoi ces chaussures de punk? Quelles chaussures de punk? Ça là. Mais c'est des baskets. Cette forme, c'est punk. C'est parce que je fais du basket au club de mon école. Et cette veste, c'est pour faire du basket aussi. Ça, qu'est-ce que c'est? Esa figura, bueno, que aquí se me parece gracioso en la película, cómo utiliza el humor en ciertos momentos. En este caso, la chica lleva una cazadora, lo de Punk is not dead, pero está mal escrito dead, y realmente la música que está escuchando, que vemos a lo largo de la película, no es punk. O sea que de alguna forma la autora también sí que le he leído que en algún momento como quería hacer hincapié en cómo la influencia de anglosajona o le llegaba a Irán, pero de una forma, bueno, a su manera. Entonces, como pues que era interesante meter esas erratas en pues, tanto en la vestimenta de la chica como en la idea que tiene la música que está consumiendo cuando realmente es otra y cosas por el estilo. Pero bueno, ponía este fragmento en concreto por estas figuras. Cette forme, c'est punk. C'est parce que je fais du basket au club de mon école. Et cette veste, c'est pour faire du basket aussi. Que, ya os digo, esto no lo he corroborado en ningún sitio, pero para mí como es evidente que es un homenaje a un personaje de la película del viaje de Chihiro, que es como una película muy emblemática de animación japonesa, que es el sin rostro, que tiene como una figura como muy difusa, de vez en cuando le salen brazos, y creo que la forma en la que este personaje me parecía como bastante evidente que tiraba por ahí. Al mismo tiempo, bueno, he mencionado antes el tema de... He mencionado muy por encima lo de la rotoscopia, con esta película de Vals con Basir, y bueno, me pareció interesante el mencionar algunos otros tipos de animación, porque me vi un documental en el que la directora hablaba sobre el proceso de hacer la película de Persepolis y hablaba del por qué tomar la decisión de hacer la película en animación 2D y no hacerla en animación 3D, cuando ya en aquel momento pues abarataba mucho los costes y bueno, ahora ya ni te cuento. Pero el por qué decidir hacerlo así. Y ella lo que decía era que la imagen en 3D es una imagen fría y que toda la animación en 2D envejece mejor, perdura más en el tiempo porque tiene este toque humano imperfecto que hace pues, que con el paso del tiempo envejezca mejor, que la tecnología no tiene. La tecnología va llegando a un punto en el que con el paso del tiempo pues, envejece peor. Es curioso que el cine de animación, cada vez que ha tenido alguna película cierta resonancia dentro de los círculos del cine de autor o de los festivales de cine, etcétera, siempre han sido las películas de animación o animación 2D o animación en stop motion, pero no suele ser la animación en 3D, cuando curiosamente la animación en 3D es la predominante ahora mismo. Y bueno, pues quería poner algunos ejemplos de esos diferentes tipos de animación. Como antes he hablado de la rotoscopia, en la película de Vals con Basir, pues he puesto aquí un pequeño fragmentito de una serie que me gustó mucho de hace unos años,
donde se ve como las mayores virtudes que puede tener este estilo. Bueno, primero voy a poner de dónde viene la rotoscopia, porque igual que he mencionado que en esta película se tenían como referencias visuales de cómo se mueven los actores para después reflejarlo, pero no se pretende que sea un movimiento totalmente fluido y totalmente realista. Sin embargo, en la animación rotoscópica sí que se pretende conseguir eso. La animación rotoscópica que ya... la animación rotoscópica que ya Walt Disney la empleaba en todas estas películas de... estoy pensando ahora mismo en La Bella Durmiente, en Blancanieves, en todas estas películas hay como muchos vídeos en YouTube, si tenéis curiosidad de ver cómo todas esas películas están rodadas con una cámara muy baratera, pero con actores y actrices, y luego se recreó, y esa fluidez de movimiento que hace que esas películas hayan envejecido tan bien y sean tan preciosas en cuanto a la animación, tienen que ver con el cuidado de seguir algo rotoscópico. Pero con el paso de los tiempos, cuando se ha empleado la animación rotoscópica, lo que se ha solido hacer es directamente retratar. Se cogen a actores y actrices y directamente se recrean sus rostros de forma totalmente escala 1:1, pero es verdad que se suele utilizar, o las películas que más repercusión han tenido, cuando se emplea esta técnica por un motivo en concreto, que es cuando se pretende introducir ligeras desviaciones de la realidad. En este caso, por ejemplo, es de una película que habla sobre la esquizofrenia, pero me vienen películas de Linklater, por ejemplo, en las que tienen que ver con el consumo de drogas psicotrópicas, o etcétera. Es decir, cuando se quiere retratar algo real, pero tiene un punto irreal o un punto onírico. Pongo un fragmentito de toda una serie que tiene unos años. Press the button. I tried that already. It didn't work. Press it again. No, can't you see? We're caught in a weird loop and I'm trying to get us out of it, but I need to focus. Gotcha. Yes, gotcha. Bueno, como veis, eso es directamente con actores y actrices que se graba toda la serie así, pero luego se anima de forma que se puedan introducir como estos elementos, ya os digo, de irrealidad, etc. Otra técnica de animación que tiene muy buena aceptación dentro del cine de autor es el stop motion, que como conoceréis consiste básicamente en, con cámaras de fotos, hacer un decorado, modelar unos personajes en plastilina, en distintos materiales, y luego en moverlo, echar una foto, moverlo, otra foto. Son procesos de producción, claro, muy largos y mucho más costosos que una película. Elle était gentille avec toi, ta maman? Elle buvait beaucoup de bière, mais elle faisait de la bonne purée. Bon. Il est où ton papa? Là. Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi, sans papa et sans maman. Je vous présente votre nouveau camarade, Icar. Il préfère qu'on l'appelle Courgette. Moi, je dirais plutôt patate vu sa tête. Simon, ça suffit. Je vais rentrer chez moi avec ma maman. C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman. Elle est où? Pero hay algo en esa imperfección de los modelados, igual que la imperfección del trazo de la animación 2D, que le da como eso, una humanidad o un alma a las películas que parece que cuando se hacen por ordenador no tienen de la misma forma. Y me parecía interesante traer a colación la película, no sé si, porque tuvo mucha repercusión el año pasado, Flow, ¿os suena? De un gato que tiene unas peripecias, una película muda. No recuerdo si ganó el Oscar a Mejor Película de Animación, diría que sí, pero al menos estuvo nominada. Una película muy, muy barata de Estonia, que con un equipo muy pequeño, que es una película que sí que está hecha en 3D. De hecho, o sea, un equipo muy, muy pequeño no se podría haber permitido hacer esta película de otra forma.
ahora mismo pues, hacer una película de animación 3D puede ser muy barata. Pero esta película me pareció a mí como muy, muy curioso el estilo visual, porque no tiene nada que ver con un estilo totalmente fotorrealista y perfecto de Pixar, por ejemplo. Voy a poner un fragmento del revés de Inside Out para que veamos el contraste con esto otro. Aquí alegría, en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo! ¡Yupi! Y aquí está tristeza. Aquí viene ira. ¡Dejádmelos a mí! Hay que ponerse el protector bucal, señores. ¿Miedos? No, ese no es el nuestro. Puede ser esto o puede ser estas adaptaciones que hacen ahora de El Rey León en imagen real, que es leones directamente. No. Pero en esta película, en la de Flow que comentaba, la animación es mucho más tosca. Es hasta aquí. Es una animación que casi las referencias beben del mundo de los videojuegos. De hecho, usa motores que tienen que ver con los motores que se utilizan a la hora del diseño de videojuegos. Y lo que el director decía, por supuesto, tiene que ver con presupuesto y los costes que se podía permitir para hacer la película, pero también lo que decía es que, cito aquí sus palabras, que con la animación está ocurriendo lo mismo que cuando se inventó la fotografía y los pintores tuvieron que tomar direcciones más abstractas. Fue cuando surgió el impresionismo o el expresionismo. El 3D ha alcanzado un realismo total, por tanto no podemos ir más lejos de ahí y debemos tomar una dirección diferente. O sea, de alguna forma ponía en valor el que esta película no tuviera estos estándares perfectos de la animación en 3D que tiene el cine de Pixar. Y curiosamente, pues ha sido una película que tuvo, o sea, dentro del cine autor y de lo más mainstream, ha tenido como una repercusión increíble. Bueno, me parecía curioso e interesante. También aquí, como acabo de decir lo del expresionismo, se me ha olvidado mencionar que la anterior película que vimos dentro del Cine Club fue El gabinete del Dr. Caligari, y la directora de la película menciona el expresionismo alemán, pero en concreto el gabinete del Dr. Caligari como una de sus influencias a la hora de crear este blanco y negro en la película, y se puede ver sobre todo en las partes de Viena, en la arquitectura a veces como deformada, como en dientes de sierra, y que tiene mucho que ver con esta película. Bueno, tengo aquí como más cosas que podría comentar, pero creo que ya es suficiente. Así que si queréis, pues damos paso a comentarios o... Si hay alguno, si no, pues nos vamos a cenar y... Bueno, pues si no hay preguntas, fuera hay una pequeña encuesta, una breve encuesta, si no os importa dedicarle un minuto. Si alguien quiere preguntar cualquier cosa, pues le ofrecemos el micro y puede formular su pregunta. Sí, bueno, es una cosa muy pequeña, pero me gustaría que ¿cómo se llama?, que explicara un poquito la pedagogía, que es lo que más me ha gustado cuando el tío, me parece que no, llegó un poquito tarde, pero el tío está explicando a su sobrina, ¿no?,
un poco me ha encantado, la verdad, y bueno, solamente hacer ese comentario. A ver, yo puedo decir, en la película yo creo que más allá de lo que se cuente sobre la historia de Irán, a nivel como íntimo de ella, a mí lo que me llega mucho es el desarraigo que ella acaba sintiendo tanto cuando está en Irán como cuando está fuera de Irán, como que no se siente al final como que su identidad está un poco perdida, y ella misma habla a la hora de abordar la película y la novela gráfica, como que hay parte de la motivación de ella en reencontrarse que tiene que ver con eso, y en la película me llega mucho. Y toda la parte como que comentas pedagógica que tiene la película, yo tengo la idea justa sobre la historia de Irán, con lo cual ahí no me puedo meter mucho, pero lo que sí que me llega es que lo que comentaba al principio, que me parece que la forma en la que se compaginan los distintos tonos a la hora de hablar pues de eventos traumáticos o muy crueles, y al mismo tiempo pasar con esa sutilidad de repente a una ligereza infantil del juego o de la comedia o lo que sea, me parece como lo que a mí me emociona mucho en la película. En cuanto a, en concreto, la historia de Irán o tal, ahí yo me puedo meter menos porque mi conocimiento es limitado también, pero sí que todas esas partes me parecen como muy bonitas también en la película. Sí, lo que pasa es que ella dice que... Porque parece que cuando algo es autobiográfico significa que todo es realidad, todo te ha ocurrido. Y lo que ella dice es que hay mucha ficción. Claro, pero con fines narrativos. O sea, al final para generar una película tienes que crear una estructura con su principio, su nudo y desenlace. Y para ello, pues, por ejemplo, la película se agarra al tema de la figura de la abuela, ¿no? Como que algo que en el cine como intimista de familias tira mucho. Me vienen como muchas películas Gigi o sea, hay muchas películas que tratan sobre familias que a lo mejor no tienen como una trama muy concreta de dónde quiere ir a parar, dónde acaba la película, que acaba con la muerte allí hay algún personaje que es un niño o niña y acaban con el fallecimiento del abuelo o de la abuela. Es como un recurso muy, muy frecuente. Y en esta película, pues no sé si su abuela moriría en ese momento o no, pero como que ella coge esos elementos para darle una estructura. Pero sí que al menos el punto de partida sí que es autobiográfico. Entiendo que no todo lo que aparece en la película le ocurrió a ella, pero a amistades, gente conocida o familiares que irán por ahí los tiros. Bueno, pues lo dejamos aquí. Creo que me escucháis, ¿no? Sí, micro. Así que nada, animaros a asistir. El cine de verano familiar será en el auditorio Tomás, yo que no soy de aquí, se llama Tomás, sí, los viernes. Y luego en el cine de verano en Pedanías se proyectarán a lo largo de la semana, que está pendiente un poco de organizar con las asociaciones de vecinos de la zona. Y también se van a proyectar posiblemente Flow, Del Revés y algunas otras películas, así que nada, os animo a asistir, ¿vale? Que El Revés está genial, ¿eh? Que antes he dicho lo de la animación 3D va a hacer el contraste, pero... Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.